hermoso canto, hermanos. Llevan a uno allá, lo elevan al cielo. Vamos a estar de pie una vez más y vamos a traer otra alabanza para el Señor en esta mañana. Aleluya. Alabado Dios. Canten con gozo, hermano, en este día.
vosotros. Gracias, hermanos. Si son tan amables, pueden tomar sus asientos. Y creo, si no me equivoco, que aquí hay no solamente las familias Salgados y otras personas son los que han tenido el beneficio de la escuela dominical. Yo creo que Nazario, si no me equivoco, es un producto también de la escuela dominical. Fue ligado a la iglesia por la escuela dominical. Y Nazario, donde quiera que va, la iglesia que está siempre ha sido una bendición para la iglesia que ha estado. Y damos gracias por gentes así, hermanos. Transformaciones que lo ha hecho la palabra de Dios. Amén. No se olviden de esas cosas. A veces a uno se le pasan esas cositas muy importantes. Y a veces hay que dejar de olvidarse de todo lo demás y servirle al Señor con una actitud para honra y gloria al Señor. Como hemos estado tan ocupados saliendo de aquí hasta las 10 de la noche y más, siempre tenemos a alguien que nos da la mano. Y qué bueno es tener a alguien que nos ayude. Y en esta ocasión el hermano Martínez va a estar con nosotros. Sí. Déjeme corregirle algo, pastor. No estoy para ayudarle. Es una bendición que el poder compartir la palabra del Señor y gracias por la confianza que hasta aquí me ha otorgado. Me siento bendecido al poder ser de utilidad y el propósito, hermanos, es que usted y yo escuchemos palabra de Dios en esta mañana. Usted y yo salgamos bendecidos y usted y yo seamos confrontados con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor dice que toda palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía. Entonces, algún efecto debe de causar en nuestras vidas. Si no está causando algún efecto, como dice un comercial por ahí, súbanle al volumen porque no están oyendo bien, ¿no? Entonces, pero la realidad es que la palabra de Dios es la que tiene el poder y la autoridad. Amén. Más que el predicador, el mensajero. Yo me declaro incompetente si no es por la participación de Dios ayudándome. Y damos gracias a Dios por esta bendición. Y estaba recordando, estaba viendo la predicación del pastor la semana pasada, y donde él decía que ya está pensando en el retiro, en el cambio. Y yo recordé que conocí a un pastor, hermano Mario Ríos. A los 94 años, él seguía predicando la palabra del Señor. Hermano Bobby, muchos hermanos hay quienes dicen que la predicaban de memoria porque ahí habían andado por allá con Moisés no es eso, pero de alguna manera, hermanos, la palabra del Señor no nos permite, no nos da una fecha de donde vamos a jubilarnos. Usted y yo tenemos la responsabilidad de, mientras el Señor nos tenga aquí en este lugar, en esta tierra, a alguien tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de Dios. Y en esta mañana, hermanos, al venir delante de la presencia de Dios, hay una cosa en la que creo que podemos estar de acuerdo al hacer un análisis de los tiempos que estamos viviendo. Podemos coincidir en que en nuestro entorno hay una decadencia moral y hay una decadencia espiritual. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? También sabemos que esto estaba escrito que iba a suceder. Es cierto, de acuerdo. Pero eso no implica, hermanos, que usted y yo no hagamos nada al respecto. El hecho de que vendrán días en que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo, es cierto, está escrito,
se está cumpliendo nuestro tiempo. Pero también dice la palabra del Señor que no nos conformemos a este siglo, sino transformemos nuestra vida, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces eso sí es bíblico y eso debe de ser la finalidad del cristiano. El analizar los tiempos, el saber que estamos viviendo tiempos difíciles y también sería bueno que al considerarlo, hermanos, nos demos cuenta que esto no sucedió de la noche a la mañana, ¿no? De repente todo estaba bien, andábamos bien moralmente, espiritualmente, socialmente, nuestras familias, había respeto y todo eso. Y de repente hubo un cambio. No, sucedió gradualmente, hermanos. Sucedió porque lo fuimos permitiendo, porque hemos ido permitiendo situaciones, circunstancias, las conversaciones. La Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso es importante, hermanos, alejarnos de todas las malas conversaciones y de todo lo que de alguna manera afecte nuestra vida y afecte nuestra relación con Dios. Donde Dios no pudiera estar presente por lo que se está hablando. Usted y yo alejémonos de ahí, de ese lugar, hermanos. Tenemos esa posibilidad. Si alguien nos juzga y que nos critique, que lo haga. Yo prefiero quedar bien con Dios que quedar bien con el mundo. Porque la Biblia dice que de qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el provecho que vamos a tener? Absolutamente ninguno. Entonces, es importante, hermanos, que hagamos un alto en el camino, que bajemos las revoluciones un poco, que pensemos qué es lo que está pasando en la vida y de qué manera está afectándome a mí y de qué manera está afectando a mi familia y de qué manera me va a afectar a mí y de qué manera va a afectar a mi familia si yo no hago ningún cambio al respecto. Y en esta mañana tarde ya, quiero que consideremos algunas cosas. El pastor estaba tomándose su tiempo porque dijo: predica el hermano Oscar, predica corto. Bueno, hoy lo voy a desilusionar, pastor. Pero antes de entrar en la predicación, hermanos, vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Te damos gracias, Señor, en este día que tú nos has permitido estar delante de tu presencia. Gracias por esa bendición de estar ante el Dios de dioses y Señor de señores. Permite que lo valoremos en todo lo que corresponde a nuestra vida, Señor. Que reconozcamos, Señor, de tu grandeza, de tu majestad, y que por tu misericordia, Señor, dice tu palabra, no hemos sido consumidos. Estamos aquí por tu gracia, por tu gracia y por tu amor, Padre Santo, que se ha extendido hasta el día de hoy. Bendice a tu iglesia y permite que al analizar tu palabra, Señor, hables a nuestros corazones y tú nos permitas ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Bendice nuestras vidas, Señor. Danos fuerza, Señor. Danos de tu palabra para que cuando salgamos al mundo hostil en que estamos viviendo, Señor, entonces podamos enfrentarlo con la seguridad de que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Con esa confianza, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, una realidad es que estamos viviendo tiempos algo confusos, tiempos malos, para decirlo como lo dice la Biblia. Esto es una realidad. Yo estaba viendo durante esta semana o la semana anterior, estaba viendo un comercial en la televisión donde salen los ositos de peluche, esos que les dábamos a nuestras novias o a nuestra esposa, o que le seguimos dando el día de San Valentín, ¿no? Pero ahora se llama Fur Gang, ahora son los osos de pelea, hermanos. Ahora hasta eso están utilizando para de alguna manera impulsar a la agresividad.
Es los tiempos que estamos usando. Antes eran los bonitos, qué bonitos, los bonitos de peluche. Ahora no, ahora los nuevos videos se encargan de que se están peleando entre ellos y matándose y pertenecen a gangas y todo eso. Es la manera en que el diablo trata de introducirse en la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de alguna manera a través de los juegos, ¿no? Hay un comercial también que estaba viendo que me llamó mucho la atención, donde un muchacho está diciendo, no hombre, ahora tenemos internet y que ya ahora ya lo podemos compartir y todos podemos hacer streaming unos y jugar otros y todo. Qué buenos tiempos estamos viviendo. No es cierto, no es cierto, son mentiras. Los tiempos que estamos viviendo son malos. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Hay más drogadicción, hay más prostitución, hay más de todo lo que usted quiera. Se ha multiplicado. La Biblia dijo que la maldad se iba a multiplicar y por lo tanto el amor de muchos se iba a enfriar. Eso es real. Eso es real. Usted y yo tenemos que decidir a quién le vamos a creer. ¿A los comerciales de la televisión o a lo que la palabra del Señor nos enseña? Ahora, ¿cómo puedo yo hacer un cambio? Y en esta mañana, en esta tarde ya, la predicación la he titulado Preparando nuestros hijos para las decisiones correctas. Dice la palabra del Señor, Proverbios 22:6. ¿Quién sabe qué dice? Que no es el pastor. No. Perdón, pastor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Hermanos, usted y yo tenemos la responsabilidad y el compromiso. No es una opción que nos está dando, no es una sugerencia. La Biblia no da sugerencias, hermanos. No nos dice si te parece prudente o si quieres hacerlo. Nos dice, instruye al niño. Esa es nuestra responsabilidad, porque ¿sabe qué, hermano? O los instruye usted, o los instruyemos nosotros, o los va a instruir el mundo. Esas son las dos opciones que va a tener. Nuestros hijos se van a tener que ver confrontados con esa realidad. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, hay la narración de cuando el rey Salomón es ungido como rey. Pero en el libro de Reyes, hermanos, vamos a encontrar un evento que es muy importante. Cuando David está cediéndole el trono a su hijo. Y la recomendación de David es, mira, no te apartes de la palabra del Señor. Sigue los estatutos, sigue los mandatos, sigue los decretos, sigue haciendo lo que yo hice que le agradó al Señor y entonces te va a ir bien. Es algo muy sencillo, hermanos. A veces queremos dejarle a nuestros hijos una herencia y dejarles posesiones y todo. Hermanos, déjele buenos modales, buenos principios, déjele unas bases firmes donde él pueda tener éxito. Porque en el libro de Reyes, el capítulo 3 y los versos del 1 al 15 nos va a narrar cuando él se casa. Pero cuando viene un momento en que el Señor lo instituye por rey, en medio de las circunstancias que estaban viviéndose, que no eran de todo agradables, había división en la familia, había batallas, había guerras y todo esto, el Señor lo estaba preparando. Cuando le dice a través de David, ¿qué es lo que debería de hacer, hermanos? Lo que estaba haciendo es, estamos capacitando y estamos preparándolos para que cuando se enfrenten a estas situaciones, ellos sepan cómo deben de reaccionar. La Biblia dice, por ejemplo, en Isaías, cuando pasares por el fuego,
no te quemarás. No dice si vas a pasar, no dice si llegaras a pasar, no dice si por casualidad. Cuando pases por las aguas estas no te van a anegar, no te van a ahogar. Porque esto es la vida, hermanos, que vamos a vivir. Todo lo demás es fantasía y solamente se da en Disneylandia o en Disney World, como quieran, en el país de la fantasía. En el país de la realidad, en el mundo real en que vivimos, vamos a enfrentar problemas. Y es recomendable que usted y yo preparemos a nuestros hijos. Y si bien es cierto que a veces nuestros hijos ya no quieren oírnos, yo le decía a mi esposa hoy en la mañana, ¿han oído esa expresión que dicen que roll your eyes? Así como cuando, ya me fastidiaste, ¿no? Que tuerces los ojos. Le decía yo, en mis tiempos, si yo hubiera hecho eso, de un garrotazo en la cabeza mi papá me los enderezaba. Se acabó el rolling your eyes. No more eyes rolled. Aquí se acabó. Lo haría si acaso lo haría una vez, pero no creo. Porque no me considero tan valiente, ni tampoco tan tonto. ¿No? Entonces, pero esa es la realidad de nuestras vidas. Ahora con cualquier cosita. No, hermanos, es importante que usted y yo estemos seguros de que lo que estamos haciendo es estar capacitando a nuestros hijos para enfrentar las situaciones que van a tener. Y si bien es cierto que quizás a usted ni a mí nos vayan a nombrar reyes, yo no me miro como el rey de Katy, ya no hay, ¿verdad? Reyes acá, ¿no? O el rey de Houston, o el rey de Spring, o de donde sea, ¿no? Sin embargo, nos vamos a ver confrontados con circunstancias en las que vamos a tener que tomar decisiones. Y es importante que en esas decisiones que usted y yo tomemos y que nuestros hijos vayan a tomar el día de mañana, ellos tengan unos cimientos bien firmes, ellos hayan tenido una buena educación y ellos puedan tomar buenas decisiones. Porque al fin de cuentas ellos van a salir beneficiados y usted también va a estar tranquilo. Porque como padres, hermanos, tenemos que reconocerlo. No hay una fecha donde digamos, ya eres mayor de edad, averíguatelas como puedas. No es cierto, no dejamos de ser padres. Seguimos siendo padres, seguimos preocupándonos por nuestros hijos. Pero es mejor preocuparnos, como dice la palabra, ocuparnos con anticipación. Preocuparnos es ocuparnos desde antes, irlos preparando, y cuando ellos se enfrenten las circunstancias adversas, ellos van a saber qué decisión tomar. Al rey David, hermanos, fue una situación, y es muy interesante. Solamente por la cuestión del tiempo, vamos voy a leer algunos versículos. Se le presenta Dios a Salomón en sueños y le dice, pídeme lo que tú quieres. Y estoy parafraseando, hermanos. Pídeme lo que tú quieres, yo te lo voy a dar. Wow. Es una oferta muy tentadora. Es el Dios de Dios, es el Todopoderoso. No hay nada que le hubiera pedido Salomón que Dios no hubiera podido darle. No, a nada absolutamente. ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? ¿Quién sabe? Sabiduría. Dijo, Señor, yo no sé ni entrar ni salir. Yo solamente te pido que me des sabiduría para guiar a este pueblo tan grande que tú me has dado. Permite que como estuviste con mi padre, así estés conmigo. Hermanos, es tan importante dejar estos fundamentos en nuestros hijos. El saber que estuvo con mi padre, que mi padre me dio esa educación. ¿Cómo supo que estaba que era Dios? Lo aprendió, exactamente, lo aprendió de su padre. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto. Toda. Y Salomón lo sabía y dijo, tú bendijiste grandemente a mi padre. Y no solamente lo bendijiste a él, sino que le permitiste que su descendencia
se sentara en el trono. Ahora, Señor, por favor, ayúdame como le ayudaste a él. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Como no pediste ni larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino pediste sabiduría, no va a haber hombre más sabio en este mundo que tú. Y voy a agregar las demás cosas. Cuando usted y yo aprendemos a depender de Dios y a esperar en Dios y a confiar en Dios, y sobre todo, hay una palabra clave que está allí, y dice que Salomón amó a Jehová, versículo 3, mas Salomón amó a Jehová. Y yo le quiero decir a ustedes, hermanos, en esta mañana, en esta tarde ya, perdón, que si usted y yo amamos a Jehová, el resultado va a ser el mismo. Se los puedo garantizar porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, ¿cuál es el secreto? Amar a Dios. Si realmente amamos a Dios, hermanos, vamos a poder venir aunque esté caliente, aunque no hubiera clima el día de hoy. Si no hubiera clima, está el hermano George que ya nos tendría frío por aquí. Pero de alguna manera el Señor nos permitiría que a pesar de las inclemencias del tiempo, usted y yo disfrutáramos de la presencia y el poder alabarle al Señor. Esto es algo que solamente lo puede hacer el amor a Dios, hermanos. No hay otra alternativa, no hay algo que podamos cambiar nosotros en esto. Y como el Señor vio que el amor era sincero, entonces Él le dijo, te voy a dar algo más de lo que has pedido. Eso fue lo que entendemos de allí. Otro pasaje que quiero considerar. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1 y versículo 9. Daniel fue uno de los jóvenes que fueron llevados a Babilonia cautivos. Y en medio de esa situación, hermanos, vamos a encontrar, miren, es tan interesante que el libro del profeta Daniel se los voy a dejar de tarea para que cuando tengan oportunidad lo lean. Porque él estuvo bajo 3 diferentes reyes, Nabucodonosor, Belsasar y Darío. Y cada uno de ellos puso de alguna manera alguna traba, algo difícil para él. Para Daniel y sus amigos. Pero miren, el versículo 9 es la base clave del éxito que tuvo Daniel al enfrentar a estos 3 reyes. El del versículo 8 y 9, perdón. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué dice el versículo 9? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando usted y yo decidimos no contaminarnos, el Señor nos va a dar la gracia para darnos la fuerza para poder vivir fuera de esta situación. Y hoy, hermanos, es muy fácil contaminarse. No va a ser con la comida del rey, va a ser con la sociedad que está tratando de marcarnos la manera de que usted y yo debemos de vivir. Y usted y yo podemos decirle a esa sociedad no.
porque mis valores y mis principios están muy por encima de lo que la sociedad está permitiendo el día de hoy. Y hace no mucho tiempo, hermanos, hubo un evento en un juego de béisbol de allá de los Dodgers de Los Ángeles, donde había un grupo que fue vetado. Las Sisterhood de la Perpetua, no, ni siquiera le voy a dar el nombre, hermanos. Alguien que estaba burlándose del sacrificio de Jesucristo. Y después de eso hubo tantas quejas porque eran un grupo de homosexuales, de este tipo de situaciones, que dijeron los Dodgers, no, vamos a invitarlos. Ahora los invitamos, les damos camisetas, les damos un lugar, les damos reconocimiento. Y hubo un jugador de los Nacionales de Washington que dijo, eso está mal, si ya habían decidido, basado en lo que ellos hacen y en lo que ellos predican y en lo que ellos, las costumbres y todo lo que hacen, esto está mal. En ese mismo día tuvo 19 millones de respuestas y lo entrevistaron a este jugador y le dicen, ¿y qué fue lo que te hizo a ti decir? Dijo, alguien tenía que decirlo. Alguien tiene que decir que lo malo es malo, hermanos. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien tiene que estar dispuesto a enfrentar a todo este tipo de situaciones. Solamente los va a poder enfrentar aquel que conoce al Señor. Solamente aquel que tiene a Jesucristo en su corazón. Solamente aquel donde dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted y yo podemos hacerlo, hermanos. Usted y yo podemos decirlo si realmente esa es nuestra realidad, si esa es parte de nuestra vida. Usted y yo podemos hacerlo también. Y podemos decirlo. Y que va a haber confrontación, va a haber, es cierto. Pero usted y yo tenemos garantizada la victoria, porque acuérdense que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de decir a lo malo, malo. Es interesante que hubo diferentes reyes. Primero Nabucodonosor. ¿Recuerdan qué sucedió con el rey Nabucodonosor? Hizo una estatua, se van a arrodillar. Dijo Daniel, no me voy a arrodillar, no nos vamos a arrodillar. Le mandaron decir al rey, el rey ofuscado los mandó traer. Vamos a quemarlos en el horno de fuego. Y les pregunta, ¿quién los puede salvar de mi mano? ¿Cuál fue la respuesta de los jóvenes? No sé si nos va a salvar del horno. Así fue literalmente. Pero de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Cuando nuestros hijos se enfrenten circunstancias difíciles, ¿cuáles van a hacer? ¿Los van a aventar en un horno de fuego? No. Pero se van a ver confrontada su fe a diario. En las escuelas, hermanos. Ahí nos tratan de decir que descendemos de un chango. La teoría de la evolución que todavía sigue, que decía por ahí alguien, que se necesita más fe creer en la evolución que creer en la creación. Pero el mundo así está. Y entonces cuando ellos se vean confrontados con estas situaciones, hermanos, ellos van a poder tomar la decisión correcta.
Porque como dijera el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Y si usted y su familia y sus hijos, si usted se encarga de tomar el tiempo de decir que los problemas van a venir, el Señor Jesús dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Vendrán tropiezos. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué les dijo? Pero confiad en mí, porque yo ya vencí a ese mundo al que tú vas a enfrentar. Por eso usted y yo tenemos esa responsabilidad. Los maestros, hermanos, en las escuelas, yo no sé si han cambiado, pero en mis tiempos trataban de avergonzarnos a los muchachos. Siempre ellos eran los que más sabían, nosotros los que menos sabíamos. Ellos eran los que estaban bien y nosotros estábamos mal. Ellos eran los bonitos, nosotros los feos. Y todo lo demás que puedan, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Y le platicaba yo al pastor hace poco de un maestro que pregunta en la clase y le pregunta a un alumno, ¿cuántos riñones tenemos? El alumno le contesta 4. El maestro dice, traigan un bulto de pasto porque tenemos un burro aquí. Y el muchacho le dice, bueno, ya que andan pidiendo, tráiganme a mí un café. El maestro, muy molesto, lo expulsa del salón. Y cuando iba de salida le dijo, maestro, pero usted dijo cuántos riñones tenemos. Esos son usted y yo. Yo tengo 2 y usted tiene 2, son 4. Que le aproveche el pasto. Esos no son diferentes los maestros el día de hoy, hermanos. Estoy hablando de un evento que sucedió hace mucho tiempo, que es real, ¿no? Pero nuestros hijos siguen viéndose confrontados con la realidad de que su fe va a ser probada. Así lo dice la Biblia. Pero cuando eso suceda, ellos pueden tener la certeza de que hay un Dios que está apoyándolos y que no los va a dejar ser avergonzados. Porque esa es promesa de Dios. Después los echaron al foso de los leones, ¿verdad? Y el rey muy triste venía y le dice, Daniel, ahí estás, ¿no? Esperando que estuviera, después de que había pasado la noche. Aquí estamos, el Señor cerró el hocico de los leones y estamos bien. El rey Belsasar le manda pedir una ocasión que le dé la respuesta a un sueño que tuvo, porque en la pared había aparecido una mano que escribía Mene, Mene, Tekel Uparsin, y nadie le había podido dar la respuesta. ¿Qué sucedió? Hasta que vino Daniel y le dijo, tu reino va a ser quebrado. Fuiste pesado y fuiste hallado falto. No diste el kilo, como dijéramos por allá por México, ¿no? Aunque los kilos de allá de México son de 850 gramos, ¿no? Así son. Pero le dijo, tú no diste el kilo. Y tu reino va a ser quebrado y va a ser dado a otro imperio. Y esa misma noche el rey murió. Pero a Daniel lo mandó vestir de púrpura. Tú fuiste el que me diste la respuesta. Independientemente, si el pecado lo cometí yo y si yo decidí, después de haber visto lo que mi padre había hecho y lo que Dios había hecho con mi padre y cómo lo había levantado de andar tragando zacate y cómo había visto que el evento donde en el fuego habían andado caminando ustedes, y yo decidí voluntariamente desobedecer a Dios, el problema es mío. Ustedes, eso fue lo que hizo. Y Dios, dice la Biblia, que nos humillemos delante de la poderosa mano de Dios y Él nos va a exaltar a su debido tiempo. Entonces, eso fue lo que le sucedió. Y sí, hermanos, sí le voy a dar vuelta a la página. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Estoy hablando de jóvenes, hermanos,
Estoy hablando de jóvenes para que usted y yo nos ubiquemos dentro de este contexto. Que nuestros jóvenes van a ser confrontados con esta situación. Segunda de Timoteo, capítulo 3. De los versos 12 al 17. Dice el apóstol Pablo hablando a Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es bueno que le digamos eso a nuestros jóvenes. Es bueno, para que sepan que va a haber problemas, que no se sorprendan cuando vengan. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? De su abuela. ¿Y de quién más? Y de su mamá. Ahí se los dejo de tareas, abuelas. Abuela Silvia. Tenemos esa oportunidad y esa responsabilidad de prepararlos. Porque ¿saben qué? Miren lo que sucede. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que por la fe que es en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice, en ningún otro hay salvación. O sea, la salvación es en Cristo Jesús. Y tú lo supiste por tu madre y por tu abuela. Y las has sabido desde tu niñez. Y aquí estás ahora, predicándoles a otros. Y qué bueno. En otro pasaje le dice, nadie tenga en poco tu juventud. No importa que seas joven. Tú desde la niñez sabes las escrituras. Y algunos de esos que te tratan de menospreciar por la edad que tienes, quizás apenas están conociendo o no saben del amor del Señor Jesucristo. No saben las escrituras, tú sí las conoces. Y es por eso que es importante desde instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Versículo 15. Ya voy terminando, hermanos. Ahora fue el pastor el responsable de él. Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Nuestra enseñanza debe de estar basada en la fe de la esperanza. La Biblia dice que y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces los que durmieron también en Cristo perecieron.
versículo 19, hermanos, subráyelo, recuérdelo, márquelo. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, conmiseración. Somos los más dignos de tener lástima, de que la gente se sienta mal por nosotros. Porque sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos, porque sabemos que aquí somos peregrinos, porque sabemos que estamos de paso. Vamos a vivir aquí la vida, hermanos, de manera que dejemos una buena enseñanza a nuestros hijos, que sea firme, que para que usted y yo entendamos que si queremos recibir bendición de Dios, a Salomón se le dijo, porque lo amaste, porque me has amado. Daniel dijo, porque él propuso en su corazón no contaminarse. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, las sagradas escrituras pueden hacerte salvo. ¿Qué quiere decir pueden hacerte salvo? Quiere decir que yo tengo que responder cuando se me haga la oferta de aceptar al Señor como Salvador de mi vida. No hay otra manera, no hay otra fórmula. No es el tiempo que esté en el templo, hermanos. Yo recuerdo que decía un hermano hace mucho tiempo, un maestro de la escuela dominical, decía, si el ir a la iglesia nos hiciera cristianos, pues el ir al McDonald's nos hacía hamburguesas o papas fritas, lo que le guste más a usted. Pero no, es la presencia, lo que las sagradas escrituras pueden hacer en mi vida, el cambio que puede provocar. Y ese mismo cambio, usted y yo tenemos la oportunidad, la bendición de compartirlo con aquellos que no lo tienen. Yo sugiero que empecemos con lo de la casa. Yo les recomiendo, en el amor del Señor, que no pase esta semana sin que ustedes hablen con sus hijos. Recuerden, ahí está la Biblia. Aquí tenemos, en la Biblia tenemos nosotros lo que le llamamos nuestra guía, nuestro guía. Aquí está. Usted quiere tener alguna situación, usted está enfrentando alguna situación, aquí va a encontrarla. Procure hablarles a sus hijos. ¿Qué tanto les ama? Demuéstreselos. Lléveles la palabra del Señor. Enséñeles. Pero enséñeles con el ejemplo. No hay mayor enseñanza que enseñar con el ejemplo. Vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. No seamos cristianos emocionales, dijo el pastor por ahí la semana pasada, ¿no? Y yo estaba recordando cuando decía, a veces somos tan superficiales, ¿no? O no hemos arraigado el amor de Dios en nuestras vidas, o no estamos cimentados en Él, que cualquier cosa nos hace movernos. Yo recuerdo que una hermana estaba por allá, decían por ahí, andaba en el espíritu, en la casa, y allá en el rancho grande, ahí estaba, va llegando el pastor, la zarza ardía, como que el rancho grande la zarza ardía. No, hermanos, seamos sinceros, seamos reales, que nuestro sí sea sí, dice la Biblia, y nuestro no sea no. Vamos a ser cristianos de veras, de corazón, para que así podamos dar un ejemplo claro a nuestros hijos. Amén. Que ellos tengan en nuestra vida, ellos tengan la mejor guía para que los lleve al Señor, para que los encauce. Que así como David dejó un ejemplo tan claro, que cuando Salomón empezó a reinar,
estaba haciendo exactamente, como dirían ahora, copy and paste, ¿no? Estaba haciéndolo David, ahora lo está haciendo Salomón. Exactamente lo mismo. Iba y ofrecía el sacrificio en los lugares altos, donde podía buscar, donde él entendía que Dios se alegraba, se agradaba de los sacrificios. De Daniel no sé quién serían los padres, honestamente, hermanos. Pero sé que pudieron sembrar en Daniel y en sus amigos la semilla del amor a Dios, y ellos pudieron mantenerse firmes a pesar de enfrentarse a 3 reyes diferentes. Y de Timoteo, desde niño has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Las aprendiste. Nadie tenga en poco tu juventud. Jóvenes, nadie tenga en poco su juventud, sino que vivamos nuestra vida para que alabe y glorifique a nuestro Dios. Amén. Que usted y yo podamos dar buena cuenta a Dios de los hijos. Los hijos, hermanos, son herencia de Jehová. Y solamente son prestados, hermanos, no son nuestros. Son de Dios. Ayudemos para que vuelvan a Él. Que usted y yo seamos el conducto que Dios utiliza para que mis hijos y usted los suyos lleguen al conocimiento del Señor. Que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos. Gracias por este tiempo. Como dijera el hermano, estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos. Y hay algo que batalla contra nosotros. Y es el ego, el yo. Difícil de moldear. Y se nos hace difícil tomar decisiones en la vida que van a afectar a nuestros hijos después. Y eso es con lo que nosotros tenemos que batallar en contra de esas cosas. El hermano dijo en Primera de Reyes, capítulo 3 y el verso 3, dice que Salomón anduvo en el camino del Señor, siguiendo los estatutos que siguió su padre. Nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Y el ser un buen padre, un hombre ejemplar, una mujer ejemplar, una abuela ejemplar, toma sacrificio increíble de aceptar cosas que no me gustan, que no me caen, que no me parecen bien, pero que yo tengo que hacerlo para darle un ejemplo a mis hijos. Amén. Para darle un ejemplo a mis hijos. No me gusta ir con el calor y el cansancio a la iglesia. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, algo está de por medio. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, si no lo hago hoy, mis hijos me cobrarán la factura en el futuro. ¿Sabían, hermanos? La factura nos llega en el futuro. Sacrificarse hoy por los hijos es sentirnos tranquilos mañana. Es preocuparnos hoy para no preocuparnos mañana. Amén. Y esa va a ser la gran bendición. Yo no sé cómo se sentirán padres cuando miran a sus hijos, ya después que son grandes. Imagínense este señor hablando en público. Queridos compañeros, aquí en este país vamos a promover
el analfabetismo. Porque sepan ustedes, estudiantes y estudiantas, que a todos le vamos a regalar libros y libras para que el analfabetismo siga hacia adelante. Qué orgulloso estará el padre, ¿no? ¿Qué hijo puso en el camino? Estudiantes y estudiantas, libros y libras. I don't know. El Señor ayude a las gentes. Que yo fuera el papá de él y metiera yo, que ese no es hijo mío. Yo ni lo conozco, ¿no? Pero así pasa, hermano. Los hijos son la copia de sus padres. Esos son, hermano. Eso van a ser. Eso serán. No hay vuelta floja. A veces ni se parece. Una de las mentiras más grandes que hace, que dicen los amigos, le dicen a uno cuando van a ver el niño recién nacido, igualito a su padre. Mentira. Todos los niños son feos. Igualito a su mamá. No, eso es un insulto. Casi, porque el niño está igualito a su mamá, se parece a su papá. No es cierto. Esa es la hipocresía más grande. ¿Sabe cuándo van a ser igualitos a su padre? Cuando crezcan. Porque muchas veces los rasgos físicos ni se parecen. Hay una familia que uno es blanco y el otro es moreno. ¿Cuál se parece al papá o a la mamá? Pero en las características, en lo que hacen, en lo que aprendieron y en lo que serán. El carácter, ahí es donde queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Amén. Y que aprendan que usted y yo fuimos un padre de Dios, una madre de Dios, un abuelo de Dios, que no le importaba lo que hacen los demás o lo que hacen o cómo viven los otros. Nosotros vivimos para honra y gloria al Señor, para ser ejemplo a nuestros hijos, para que tengan victoria en el futuro. Amén. Estemos en pie, hermanos. Para eso tenemos escuela dominical. Y que quisiera decirle, gracias a George, teníamos allá un sistema que le faltaba una pieza muy importante, y George vino y le pregunté, George, ¿cuánto te debo? Nada, nos la puso ahí gratis. Gracias, George. Porque yo lo estaba pensando 3 veces subirme al ático, pero George dijo, no, se la ponemos hoy ya que estamos acá. ¿Y cuánto te debo? Nada. Muchísimas gracias, George. Bendición. Y yo sé que esas son cosas que Dios la paga. ¿Okay? Y también yo creo que Waldina tiene que ir a ver el teatro, porque Waldina y otras personas fueron los que se encargaron de hacer el teatro y ahora lo van a mirar mucho más bonito. Yo creo aquí es el trabajar juntos, trabajar unidos, y el viernes Gerson nos trajo una meditación. Gerson ya con el poco tiempo que tiene aquí ya está colaborando también con la palabra de Dios. Así es que cada colaboración es para honra y gloria del Señor. Amén. Así es que esperamos la bendición. Son bendiciones, una muy buena meditación y muy importante. Y nos puso el reto. Me dijo, si ustedes no hacen eso, están acabados. Si no le damos el ejemplo a nuestros hijos, estaremos acabados con los hijos. El Señor nos ayude a que seamos ejemplares. Joe tiene un anuncio final. Hermanos, escuchamos hoy sobre qué importante es nosotros como padres, pero no solo como padres, pero como iglesia es importante nosotros traer la palabra de Dios a los niños. Ahorita estamos como iglesia en total, estamos haciendo el trabajo de todos los padres de la comunidad, hermanos.
Ahorita en este momento después del domingo vamos a ir, después de hoy, de servicio hoy, vamos a salir con unos hermanos, con el hermano Noé, a repartir los volantes para invitar a las familias de la comunidad a traer sus hijos para que vengan a escuchar la palabra de Dios, hermano. Es muy importante, es lo más importante que un niño puede recibir, es conocer el camino a la salvación. Así que sabemos que toda la comunidad no son creyentes como nosotros. Así como iglesia, estamos haciendo el trabajo de los padres a traer ese mensaje tan importante a todos los niños de la comunidad. Así que por favor sigan orando, pero hermanos, también hay una necesidad. Necesitamos 4 voluntarios de mínimo 17 años en adelante. Para voluntarios, que necesitamos voluntarios para asegurarnos que tenemos todo necesario para que sea un éxito para todos los niños y para la iglesia, claro, hermanos. Necesitamos 4 voluntarios más de 17 años para arriba. Solo es para asistir a los otros que tienen la posición de líderes en las diferentes áreas de la celebración. Necesitamos eso, hermanos. Y otra cosa más, estos rollitos de papel, de cartón que sobran después de las servilletas y después del papel del baño, hermanos, por favor, si tienen en su casa, comiencen a traerlos a la iglesia, por favor. Amén, hermanos. Así que muchas gracias por su tiempo. Es todo, hermanos, y hay que seguir orando y haciendo todos los esfuerzos necesarios para traer este evento tan importante para la comunidad. Muchas gracias, hermanos. Los rollos del cartón que sobran son para artes manuales que van a estar usando estos papeles. Y cuando dice que van a necesitar ayudantes, hay líderes de grupo. Entonces esos líderes de grupo dependen de otros para tráeme esto, ayúdame con los niños, que no se vayan acá, lleva a ese niño al baño, cosas así, sácame unas copias, y son ayudantes que van a estar asistiendo a los líderes. Esa es la... Muy buen momento para los jóvenes para servir y empezar a hacer una obra aquí en la iglesia, y también muy buen momento para practicar lo que escuchamos hoy. Right. Vamos a cantar. Ya los vamos a dejar ir. Pero
entregar volantes después del servicio, por favor, comuníquese con el hermano Noé. Dice el hermano Noé que su esposa ya tiene comida lista para los que se hacen voluntarios para ayudar con eso. No tienen que salir a buscar comida, ya el hermano y su esposa ya hicieron la comida. Por favor, los que están interesados a dar su tiempo y hacer la obra del Señor, por favor, ya saben. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias, porque por tu amor vivimos, por tu amor nos movemos, por tu amor existimos, por tu amor nos provee todas las necesidades que nosotros carecemos. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos bendiga y que tú nos des ese valor de ser ejemplo a nuestros hijos por encima de todas las circunstancias y adversidades de la vida. Ayúdanos, Padre, a cumplir con nuestra responsabilidad. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos también que nos dé las fuerzas necesarias para en estos días tan difíciles, tan incómodos, tú nos dé las fuerzas que necesitamos y nos cuide y nos mantenga bien saludables e hidratados para que aún de esa manera tengamos todo lo necesario para glorificar el nombre tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y el pueblo de Dios dice amén.